En una tierra lejana, un rey reina sobre un vasto reino. Su dominio se extiende sobre valles frondosos, colinas onduladas y ríos de agua cristalina. Su castillo, una maravilla de la arquitectura, se alza imponente, supervisando todo, pero con la grandeza vienen las responsabilidades. Una responsabilidad clave, la medición precisa de sus tierras. El rey, un gobernante justo, cree en la distribución equitativa de recursos, pero necesita saber el tamaño de su reino. Sin embargo, él está en un aprieto. La tarea es simple, pero se vuelve desafiante sin las herramientas adecuadas. Se convoca a un consejo de hombres y mujeres sabios. Ellos explican cómo convertir las medidas, pero sus explicaciones complejas añaden a la confusión del rey. Si solo Internet y las calculadoras se hubieran inventado, suspira el rey. Pero tales comodidades son un sueño lejano. Los métodos demasiado complejos. El rey necesita una forma más simple de convertir las medidas. Estaba en una encrucijada, sin saber cómo medir con precisión sus tierras. Sin embargo, muchas mujeres y hombres sabios no han podido explicar cómo convertir entre metros y otras unidades de longitud. Hablan de multiplicar o dividir por 10, 100, 1000 o 1000, pero el rey se perdió en el proceso. El rey convocó a los sabios del reino buscando una solución. Deseaba una forma precisa y eficiente de medir sus tierras. Los académicos con sus métodos complejos le confundían. Multiplicar, dividir, calcular, todo eso lo mareaba, pero ninguno ofrecía un método sencillo. Frustrado y confundido, se estaba ahogando en números. Su búsqueda de una medida práctica parecía inútil. A pesar de sus mejores esfuerzos, el rey se quedó con más preguntas que respuestas. Justo cuando todo parecía perdido, un genio llamado Dr. Matriz apareció ante el rey. El Dr. Matrix era un maestro de las métricas, quien introdujo una nueva forma de pensar sobre las conversiones. No habló de multiplicación o división, solo habló de espacios y saltos, que eran equivalentes pero más fáciles. Por ejemplo, la conversión de metros a kilómetros. Las métricas comenzarían al final del número, justo en el cero final de 4500, y luego contaría las unidades. De repente, el Dr. Matrix hizo lo impensable. Se transformó en una rana grande a través de una ilusión mágica, sorprendiendo a todos. Metros a decámetros un espacio, decámetros a hectómetros otro espacio, hectómetros a kilómetros el tercer espacio. Así como así, un gigante de 4500 metros se transformó en 4,5 kilómetros. El reino observó asombrado. Los números ahora eran un patio de recreo para el Dr. Métricas, saltando y brincando, transformando una unidad en otra con un simple salto. Dr. Matrix, Así como así, un gigante de 4500 metros se transformó en 4,5 kilómetros. El reino observó con asombro. Los números ahora eran un patio de recreo para las métricas del doctor, saltando y limitando, transformando una unidad en otra con un simple salto. El Dr. Matrix, el genio, había encontrado una solución sencilla que dejó a todo el reino asombrado. La medición ahora era un juego de saltos y límites, todo gracias al Dr. Matrix. El sapo estaba listo para mostrar su forma de convertir medidas de manera simple. Imagina convertir decámetros a decímetros. Crow, cada unidad es una hoja de lirio. Saltaré de una a la siguiente. Cada salto simboliza un paso de conversión. La multitud observó el salto del Dr. Matrix de una hoja de lirio imaginada a otra. Empezamos en decámetros, aún no me he movido. Luego salto al final de la hoja de lirio. Dijo, 3,8 decámetros son iguales a 380 decímetros. La multitud aplaudió, finalmente comprendiendo el concepto. Y así es como se convierten las unidades de medida, concluyó el Dr. Matrix. Cuente los saltos y mueva el punto decimal en consecuencia. Es tan fácil como una rana saltando de hoja de lirio en hoja de lirio. Su divertida forma de enseñar hizo que las conversiones de unidades fueran sencillas. Con el genial método del Dr. Matrix, el rey finalmente pudo medir sus tierras con precisión. La técnica del Dr. Matrix simplificó las mediciones al contar los espacios y completar con ceros cuando fue necesario. Como resultado, el rey lo nombró jefe de tesoro y mediciones. Su método condujo a una distribución justa de tierras, impuestos precisos. El reino prosperó, superando a sus enemigos en ciencia y creatividad gracias al Dr. Matrix. De este cuento,
aprendemos la importancia de soluciones simples y efectivas. Una vez, un rey luchó para medir su reino. Entre la complejidad, el Dr. Matrix emergió con una solución simple, utilizando el salto de una rana como metáfora para la conversión de unidades. Su método era fácil, eficiente y transformó la tarea compleja en una manejable. Su enfoque innovador floreció el reino, enseñándonos el poder de la simplicidad. Recuerda, incluso los problemas más complejos a menudo tienen soluciones simples, al igual que en el caso del Dr. Medic y el reino del rey.